hemos trabajado en la estructura del protocolo de reactivación y dentro del protocolo de reactivación dice claramente cuáles son las disposiciones de acuerdo al semáforo para empezar a laborar. El ministro ha hecho una constatación, por ejemplo, el día de ayer en la ciudad de Guayaquil y ha visto que el terminal terrestre está en condiciones de empezar su labor. El día de mañana va a empezar a laborar y esto es muy importante que lo conozca la ciudadanía y también las operadoras de transporte. Empezará a trabajar el transporte intracantonal, es decir, el urbano empezará 100%. En el tema del transporte intraprovincial, pues trabajará en los semáforos amarillos que lógicamente pues vayan a tener su trabajo a Guayaquil, que también está en amarillo. Eso está autorizado. Y el transporte interprovincial, de acuerdo a la resolución que se trabajó en el Ministerio de Transporte, se dice que las cooperativas interprovinciales que estén en los sectores colindantes, es decir, en la provincia de Los Ríos, colindante con Guaya, en la provincia de Manabí, colindante con Guaya, en la provincia, díganse ustedes, la Azuay, colindante con Guaya, esas cooperativas interprovinciales que hacen su mayor trabajo dentro de la provincia empezarán a laborar siempre y cuando de donde salga su origen esté en amarillo y desde luego Guayaquil que está en amarillo. Eso es lo que tenemos aclarado de parte del COE Nacional. Por lo tanto, el transporte intraprovincial de amarillo a amarillo trabaja y las interprovinciales que tengan, vuelvo a repetir, su trabajo colindante con la provincia del Guayas trabajarán. Ese es un ejemplo. Eso es para todo el país. Lo pongo como ejemplo porque justamente el ministro estuvo en la ciudad de Guayaquil. ¿Con cuántas cooperativas de transporte van a empezar a laborar? Bueno, yo considero que esto va de a poco, porque también tenemos un semáforo que existen cantones que están en rojo. Pues lamentablemente cooperativas que estén en sectores colindantes no hay muchas dentro de las provincias, pero consideraría que dentro de esto irían a un 40% activarse, desde luego, contando con las intraprovinciales, pasarían a un 60% más o menos que se activarían inmediatamente dentro del territorio nacional. O sea, 40% de las intracantonales, primero. Intraprovinciales e interprovinciales, más o menos en el 100% se activaría el transporte en un 60%. Bien, en todo caso, ¿cómo van a hacer con los buses también? Porque ahí también hay reglamentación de que sea el 50%, ¿verdad? O sea, no esté lleno en su capacidad. ¿Cómo van a hacer ahí? Y también me imagino que han puesto desinfectantes dentro de los buses. ¿Cuáles son las medidas que han aplicado? El protocolo es claro. Se dice que tiene que el bus ir al 50%, se dice que tiene que cumplirse con la desinfección del bus, se dice también que tiene que estar el conductor y el ayudante con su equipo de bioseguridad. Eso lo vamos a cumplir, desde luego, una vez que la Agencia Nacional cumpla también con la última parte. O sea, nosotros por nuestra parte estamos listos. Esperemos que los terminales también estén listos. Es decir, no solo Guayaquil, no solo Quito, sino el resto de terminales. Entiendo que la ANT tiene que comenzar a trabajar en los distintos terminales. Y luego de eso, también tiene en su última parte del protocolo la situación de que la ANT tiene que revisar la tarifa emergente, no es una tarifa para largo, sino durante la emergencia para cubrir justamente el 50% de desocupación. ¿Cómo sería eso de la tarifa emergente? ¿Qué es lo que ustedes piden exactamente? No, nosotros no estamos pidiendo, estamos diciendo que estamos siendo perjudicados, normalmente no va a alcanzar para la operación, porque vamos a llevar un 50% menos de asiento. Entonces, más estos costos operativos que generan a la transportación, alguien tiene que cubrirlo. Entonces, dentro de eso el Estado ha dicho que va a haber una tarifa emergente. Eso dice el protocolo, no el Estado. El protocolo dice, la ANT revisará el tema tarifario. Entonces, si durante la emergencia vamos a estar con estas restricciones, pues lógicamente estos costos alguien tiene que cubrirlo, porque la transportación no tiene, en este momento, 3 meses hemos estado parados, no ha habido plan de contingencia, nosotros ni los créditos nos han novado y necesitamos urgentemente para reactivarnos este recurso. O sea, que suba la tarifa. A ver, vuelvo a repetir, la tarifa emergente. El usuario sería el perjudicado, pues no, y se supone que el usuario ya no puede.
Bueno, nosotros como transportistas también en la operación no queremos quedarnos en la mitad del camino. Es decir, esto tiene que responderlo más bien el ministro de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, que es el protocolo. Si usted mira el protocolo, en su última parte habla de la revisión tarifaria, porque nosotros no hemos pedido tarifa. Lo que hemos dicho, ¿quién cubre estos gastos? Estos gastos tienen que ser cubiertos por alguien, por el Estado en este caso, por la emergencia. Pero no se lo puede trasladar al transportista porque lógicamente nosotros venimos justamente con problemas que no se han resuelto de parte del Estado de años anteriores. Ya, pero entonces, para quedar claro, no sería aumento de tarifa para el usuario, sino que ANT responda con ayuda para ustedes. Exacto. O sí que suba la tarifa. Eso es el ANT tiene la respuesta. Ellos deben de responder juntamente a este tema. Claro, porque usted comprenderá que los usuarios no tienen dinero. En este momento estamos todos en crisis. Usted lo ha dicho, usted lo sabe. Los transportistas, lógicamente, tenemos un duro problema en este momento que ni siquiera los créditos nuestros los puede innovar la banca privada. Yo considero que aquí tenemos que poner todo de nuestra parte. Si la ANT considera de que tiene que cubrir estos gastos el Estado a través del Ministerio de Transporte o el Ministerio de Finanzas, que se lo haga. Si ellos consideran que la tarifa es la solución, ellos son los que tienen que dar la respuesta. Nosotros simplemente lo que hacemos es trasladar esta problemática y que estamos listos para reactivarnos, para comenzar a mover este país en sus actividades. Ya, de todo caso ellos están revisando, ¿no? Pero ustedes, si ellos consideran no hacer este cambio que ustedes están pidiendo, ¿ustedes van a tomar alguna acción? Bueno, nosotros seguiremos preguntándole al gobierno nacional, al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional cuál es la respuesta respecto a estos costos. Espérenme un segundito. Aquí es así. Del transporte intracantonal también usted nos puede hablar, ¿verdad? El transporte intracantonal es el sector urbano. Ese tiene su representante, que es FENATU, la Federación de Transporte de Urbano. Yo no represento el sector, yo represento al intra e interprovincial. Interprovincial, claro. ¿Y entre cantones quién es para llamarlo? Entre cantones soy yo. Justamente yo le estoy hablando de, ese es el intraprovincial, de cantón a cantón. Intracantonales. Intracantonal, sí, exacto. Ya, está bien, ya. Muy bien. Bueno, eso empieza ya el viernes o lunes, decía el ministro. Bueno, el viernes en Guayaquil es uno de los primeros terminales que abre su puerta, siempre y cuando se cumplan todos los estándares que se exigen en el protocolo de seguridad. El día viernes. Y así sucesivamente tendrán que los terminales a nivel del país ir tomando las mismas hojas de ruta. Es decir, que la reactivación vaya siempre y cuando cumplan con el protocolo y la resolución que salió ahora último. ¿Cuánto ustedes han perdido en total en estos 3 meses de paralización? La pérdida no la podemos cuantificar, pero le aseguro que en los 3 meses ha dejado de moverse dentro del sector de nosotros, pasa los 800 millones de dólares. 7 millones diarios. Ya. Ahora sí vamos. A nivel nacional, ¿cuántos transportistas son? Son 461 empresas a nivel nacional, operadoras de transporte, del sector nuestro. De esas son el 60%, ¿no? Desde luego, el 60% se reactivarían siempre y cuando, vuelvo a repetir, se cumpla estrictamente con el tema del protocolo y la resolución. Dependiendo de la situación. ¿Cuántas se van a reactivar exactamente? En Guayaquil, hablaban de 17. En Guayaquil, esas son las intraprovinciales del Guaya, que se reactivarían 17. Pero yo estoy contando el país, porque así como en Guaya se reactivan, también tiene que reactivarse a nivel del país. Es decir, ya deberían los terminales terrestres, como ha hecho Guayaquil, tienen que hacer todos los terminales en las provincias del país. Porque esto va para las intraprovinciales y también va para el sector interprovincial colindante. O sea, 17 en la provincia del Guaya y a nivel nacional. A nivel nacional tiene que reactivarse, el porcentaje sube. Pues, lógicamente estamos hablando, si quiere, de 250 operadoras que se activarían.
Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando cumpla estrictamente con lo del protocolo y con lo de la resolución. A eso me refiero. Hay terminales que no han trabajado, hay terminales que todavía están en rojo, hay terminales que todavía no pasan el tema de la revisión por la ANT. Entonces eso restringiría un poco. Vuelvo a repetir, si la resolución se aplica para el día viernes y todos cumplieran el tema, se reactivaría un 60%. Y la separación, por ejemplo, de los usuarios en los buses, cada cuántos asientos se van a separar. Desde luego, todo eso está debidamente ya trabajado. Es asiento por medio, no puede ir dos personas en dos asientos juntos, ¿no? Salvo que sea menor de edad que tiene que ir con la familia o una persona de los grupos vulnerables que tenga que ir con un familiar. Y obligatorio recordar a la ciudadanía que todos tienen que ir con mascarilla, eso es elemental. El protocolo de seguridad se maneja en 4 ejes fundamentales. Todos tienen responsabilidad. Y esto es, primero, los terminales terrestres. El primer lineamiento que tiene, usted ya conoce cuáles son las responsabilidades. El segundo son la situación de los buses que deben de cumplir estrictamente con lo que manda el protocolo. El tercero es el pasajero, que ahí cuando usted me habla de pasajero debe de cumplir, ir con mascarilla, desinfectado, tiene que cumplir y no puede viajar si tiene una sospecha. Y el cuarto son las operadoras del transporte, que tenemos que estar allí para cumplir. Entonces, con esos 4 lineamientos funciona el protocolo de seguridad. Ya, vamos a hacer unas últimas tomas y ya. Yo le agradezco por la entrevista. Solo para reforzar las tomas. ¿Acá? Bueno, entonces ya estamos listos para... Ya me imagino que ya estaban desesperados porque realmente era una situación crítica también para ustedes. Bueno, más allá de esta situación hay muchos temas que no se han respondido a la transportación y eso queremos dejarlo de cualquier forma claro con usted, el periodismo. El transporte necesitaba préstamos emergentes. La transportación solicitó moratoria en nuestros créditos. Eso es muy importante, la moratoria del crédito, de los créditos, de todos los créditos del transportista, porque la reactivación va a ser muy lenta, 3 meses de para, y la reactivación va a ser muy lenta. Este sector no va a aguantar si tenemos que inmediatamente comenzar a pagar, después de la emergencia, las letras que son altas en la transportación, que obedecen a un crédito que se hizo antes, cuando no teníamos este tema de la pandemia. Es decir, tenemos que innovar los créditos. Y lógicamente dentro de esto la banca privada no ha dado honestamente contestación o obediencia a las resoluciones que la Junta Política Monetaria ya emitió, que se noven los créditos. No ha habido un llamamiento así invitando a los sectores a novar sus créditos, a reprogramarlos con condiciones que lógicamente sean acondicionados a la situación que estamos pasando. Pero estamos insistiendo en ese tema. Vamos a seguir insistiendo y lógicamente de estos temas, por ser críticos, van a tener que darle atención.